La bienvenida, por supuesto, al abogado y analista político internacional José Antonio Torres Iriarte, con quien vamos a compartir los próximos minutos. José, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Gracias, Miguel Ángel. Siempre es un gusto participar en el programa y más aún en una coyuntura nacional e internacional tan sugerente, ¿no? Sí, justamente me has escuchado hablar, hacer esta pequeña introducción. Normalmente no hago esto, pero sí creo que había que poner en contexto esta situación, porque ya esto es un tema que compromete las relaciones bilaterales que hasta este momento eran bastante armoniosas, por decirlo menos, con el hermano país de Colombia. Esto ha generado, por supuesto, una reacción natural del gobierno peruano, pero ha sido una reacción bastante alturada y bastante mesurada, sí, y no ha caído, digamos, en este juego de los dimes y diretes que están acostumbrados este tipo de personajes como Petro, que además tiene una serie de problemas internos que hacen que, como es normal en estos personajes, buscar un poco generar escenarios conflictivos o de conflicto para distraer un poco la atención. Pero fíjate que desde la percepción que tengo y de la información que he venido recogiendo estos últimos días, no ha logrado ese objetivo en la interna de Colombia. Absolutamente. Absolutamente. Creo que Gustavo Petro no es un estadista, es un activista político que no ha dejado de actuar como activista y que de manera irresponsable pone a su país, a la Cancillería de Colombia y a las relaciones exteriores que él dirige como jefe de Estado de Colombia en situaciones difíciles de resolver, porque, por ejemplo, tuvo frases impropias con Israel, con Javier Milei y Argentina, también con los Estados Unidos por el tema arancelario, cayó en la demagogia que si Trump impone tanto porcentaje de aranceles, nosotros imponemos un monto mayor. Luego estuvo en esa actitud desafiante varias horas hasta que la cordura llegó al gobierno de Colombia, precisamente por el entorno político del presidente Petro, que le hizo entender que el principal socio comercial de Colombia son los Estados Unidos. El café, y que además el café, las flores y otros productos de primera importancia que se vende y tiene mucha acogida en el mercado norteamericano. Entonces, creo que él está permanentemente buscando protagonismo. En la interna, el Senado y el Congreso de Colombia no lo respalda, la calle tampoco lo respalda. La población está mayoritariamente las relaciones en contra. Con los sectores sociales, sindicales, gremiales es muy tensa. Esta presencia en Leticia y no en Boyacá el día 7 de agosto demostró uno en primer lugar, una actitud desafiante e impropia de un estadista para resolver un tema que él dice limítrofe. Pero no viste cómo lo recibió, permíteme, no viste cómo lo recibió la propia gente de Leticia, abuchándolo y silbándolo. Es decir, ni siquiera en Leticia pues Colombia ha tenido siempre problemas internos de violencia armada desde los años 60, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional. Gustavo Petro propuso la paz total y ha fracasado porque el Ejército de Liberación Nacional, que aún está en armas, y los disidentes de la FARC no le han hecho caso. Y más aún, tiene tanto desatino en su manejo emocional, que cuando hay un atentado criminal contra el senador Uribe, hace ya varias semanas, un senador de 39 años, protege al infractor y dice que no le suceda nada porque seguramente este joven infractor es un menor de un hogar disfuncional, ¿no? Increíble. Y no dice nada sobre un acto de violencia política por encargo seguramente para cumplir un objetivo que es quitar la vida a un senador de la oposición. Entonces hay demasiadas inconductas y creo que bien valdría la pena consultar a un psicólogo o a un psiquiatra para que describa cuál es la personalidad de este personaje que lamentablemente representa a Colombia en ese momento. Sí, pues José, hemos hecho un análisis un poco empírico, porque ni tú ni yo somos ni psicólogos ni psiquiatras, pero es lo que la realidad nos dice del perfil psicológico de este señor, que se evidencia en lo que hace y lo que dice. Pero vamos a poner nuevamente en contexto el tema, y tú eres un experto en esto y por eso he querido que vengas el día de hoy aquí. Esto tiene un punto de partida en el año 1922, cuando se firma el Tratado Lozano-Salomón, como quieran llamarlo. Se refrenda y se relegitima el contrato, o se reconfirma el tratado en el año 1924 con el protocolo de Río de Janeiro. El 34, sí. El 34. Sí. Pónganos un poquito en contexto y la secuencia histórica, porque aquí hay mucho tema que analizar.
para entender el problema hay que ir al punto de inicio, y el punto de inicio es precisamente 1922. Sí, vamos a ubicar a los que nos escuchan y siguen. Era el gobierno de Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía toma el gobierno en 1919. Un golpe de Estado de agosto del 30 pone fin a su gobierno. Se hace elegir, porque es la verdad, se hace elegir 3 veces. Es el famoso oncenio. Oncenio, y trató de resolver Leguía varios conflictos con Chile, con Colombia, y puso especial énfasis en el caso del plebiscito, las relaciones con Chile en especial. Pero hay que ver y hay que analizar cuál era el actor político internacional más importante de la época, eran los Estados Unidos. Y mucho se ha dicho, y creo que tiene mucho de historia y de veracidad, que Estados Unidos presionó al gobierno de Leguía, ¿no? Para ceder de alguna forma Leticia, y con el compromiso de que iba a resolverse el tema fronterizo en el sur con la devolución de Tacna y Arica a la soberanía nacional. Estás hablando específicamente de lo que se conoce como trapecio amazónico, ¿correcto? Sí, así es. Ya, pero esta presión venía de parte de Estados Unidos a razón de los... Bueno, vino de parte de los Estados Unidos por el tema de Panamá, ¿correcto? Bueno, como una especie de compensación, digamos. Bueno, Colombia tenía plena soberanía sobre la provincia de Panamá, y en 1903 se crea un conflicto y una zozobra interna por el gobierno de los Estados Unidos, por sus servicios de inteligencia, con el claro propósito de que Panamá se independice. Y logran el objetivo político. Para tomar posesión del canal. Panamá se independiza y luego se inicia la construcción del canal de Panamá, ¿no? Supuestamente sobre un estado soberano, en territorio de un estado soberano que ya no pertenecía a Colombia, y como Colombia tenía que ser resarcida de alguna manera, se convence al gobierno de Leguía, ¿no? Para que sea flexible y sea lo que es el trapecio amazónico, y eso demuestra cómo el imperialismo norteamericano en los años 20 no solamente imponía, no solo sugería, sino que actuaba incluso con la toma de los marines, con la acción militar, con la acción política. La embajada norteamericana era muy activa en el Perú. Mira, ahí vemos la foto a los amigos que nos siguen por el streaming, precisamente de la zona. Ahí vemos la isla Santa Rosa. Así es. Hay que decir que si Perú no hubiera cedido, entre comillas, vamos a ponerlo así, pero es que es la realidad, si no hubiera cedido esta parte de territorio peruano, porque Leticia era peruano, Colombia jamás hubiera tenido acceso al río Amazonas. Eso era lo más importante, y esa fue la razón de la negociación. No hay que olvidar que también Ecuador siempre decía que era un país amazónico. También. A lo largo del tiempo nos generó conflictos en el 41, en el 95, y además Colombia no hubiera tenido acceso al Amazonas si es que no se concede o se cede este trapecio por presión de los Estados Unidos. Ahora, el gobierno de Leguía fue un gobierno exitoso en el plano de infraestructura, vial, ¿no? Modernizó Lima, era un gobernante muy popular, pero también fue un gobernante muy autoritario. Sí. Deportó, por ejemplo, al fundador del APRA, Víctor Raúl Águila Torre, y reprimió a los sectores laborales, sindicales y políticos de la época. Entonces Estados Unidos tenía tal primacía en América Latina que se crea el Estado, entre comillas, de Panamá, se construye el canal entre 1903 y 1914, se inaugura el canal, y Águila Torre plantea, por ejemplo, la internacionalización del canal Panamá, porque entendió que este canal iba a ser instrumento de presión política de la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, para la región latinoamericana. Amigos, con esto y más volvemos después de la pausa. Estamos hablando de este impasse que se ha generado a partir de las declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Estamos conversando con José Antonio Torres Iriarte. 1 minuto y estamos de regreso, no se muevan de ahí. Regreso en los estudios de Radio Vital. Yo soy Miguel Ángel Salino. Estamos hablando del problema generado por Gustavo Petro respecto o sobre la isla de Santa Rosa en el oriente peruano, y para efectos hemos invitado a José Antonio Torres Iriarte. Como ustedes ya saben, él es abogado y además un analista político internacional bastante preciso y bastante detallista, sobre todo en la secuencia histórica y de hechos que se necesita saber para poder analizar profundamente este tema. Decíamos antes, José, del corte, de que Petro, a pesar de que ha intentado soliviantar un poco la circunstancia y ha intentado enfrentar
a los ciudadanos colombianos y peruanos, no ha conseguido su propósito. Basta ver las redes en donde Petro ha inundado de troles, buscando que ciudadanos peruanos y ciudadanos colombianos empiecen una especie de guerra cibernética o de guerra en redes respecto a este tema, y ha conseguido todo lo contrario, es decir, no ha conseguido encender la mecha, y él se queda en solitario, responsable y único autor y gestor de esta idea loca que tiene de acusar a Perú de estar ocupando territorio colombiano. Esta isla, que es parte de la isla Chinería, vamos a decir así, y que aflora a partir de la sedimentación traída por el río Amazonas, que se fue acumulando y que ha demostrado al mundo que geográficamente estas cosas precisamente pueden pasar, en el sentido de que esa parte extrema de la isla que estaba sumergida ahora está libre de agua, y a simple vista se nota que es una extensión de Chinería. ¿Cómo explicas tú que, habiendo sucedido esto por parte de la naturaleza y estando dentro de los límites nacionales, este señor se le ocurre reclamar esto como... La única explicación colombiano? Es una razón política, y la razón de que él tiene la visión de que la región tiene que estar en constante zozobra, porque ese es la razón por la que él fue elegido en algún momento, la razón por la que se mantiene Nicolás Maduro en el poder, y la razón por que los socialistas, el llamado socialismo del siglo XXI, creen que hay que hacer política nacional e internacional para mantenerse en el poder de manera permanente, porque el juego de ellos es, el próximo año, todo el país debe saber, hay elecciones en Colombia. El cambio de gobierno, el relevo es en agosto del 26. La Constitución de Colombia señala periodos presidenciales solo de 4 años. Tiene un Congreso bicameral, incluso los senadores son 108, un número bastante mayor al que vamos a tener a partir del próximo año en el Perú. Pero tampoco ha conseguido... Pero no ha logrado ni siquiera el consenso de su propio base política, que es el pacto histórico. Ni siquiera el pacto histórico que lo llevó al gobierno, que votó por él, está de acuerdo con la forma de manejar la política exterior de manera innecesaria e irresponsable. Ahora, ¿qué pretende? Perpetuarse en el poder, que haya además, con actos de violencia, ha habido una invasión del espacio aéreo, ¿no? Ha sido confirmado por el ministro de Defensa de Perú. Durante 30 minutos un avión de la Fuerza Aérea de Colombia voló sobre espacio aéreo nacional. Es un acto claro de provocación. Así es. Ahora, hay que entender que el señor Petro es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero también es un jefe de las Fuerzas Armadas que ni siquiera honra a las Fuerzas Armadas de Colombia, porque en actos protocolares ha llegado 2 horas tarde, ebrio, no ha querido presidir los actos propios de la celebración de la independencia más de una vez, y tiene una conducta desafiante con los institutos armados, y que son muy institucionalistas, y que están también, que siempre han estado al servicio de la democracia, y que están sorprendidos por claro, de esta imprudencia, por decirlo, de impertinencia de Petro de decir lo que ha dicho. Es como que los hubiera agarrado fríos. Petro, yo dediqué 2 columnas hace unas semanas, una se publicó en El Montonero, la otra en El Reporte, sobre que Colombia anhela la paz. Colombia quiere la paz. Las fuerzas políticas de derecha, incluso de sectores de izquierda progresistas, desean la paz. El acuerdo de paz que firmó el presidente Santos con las Fuerzas Armadas Revolución de Colombia ha sido muy observado y cuestionado. Ha logrado un avance insuficiente. Había expectativa que Petro logre convencer al Ejército de Liberación Nacional, pero no lo ha logrado. ¿No? Y más aún, quiero precisar algo que no se está diciendo en los medios, que esa zona en conflicto, entre comillas, es una zona donde opera el narcotráfico, la minería ilegal, ¿no? Fuerzas organizadas de extrema izquierda que lucran con la explotación de esos recursos, y que además es una zona de 3 fronteras, es Perú, Colombia, Perú y Brasil. Y de alguna forma es una zona en manos del narcotráfico internacional, y remanentes la de minería la FARC ilegal, también, y los disidentes de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, que nunca abandonó las armas. Y también operan en la zona, efectivamente. Ahora, entiendo que Perú, naturalmente, como corresponde, desde mi punto de vista, ha movilizado parte de su ejército hacia la zona, digamos, en salvaguarda de la soberanía nacional, porque con este tipo cualquier cosa
puede pasar. Lo que no se está diciendo es que internamente Colombia está convulsionada y Petro tiene problemas con agricultores, con mineros, con gente del transporte que precisamente tomaron las vías y que hacían imposible que Petro llegara hoy acá para celebrar el Día de la Independencia de Colombia. ¿Cómo ves tú esta circunstancia desde la interna de Colombia? Bueno, en Colombia tiene instituciones relativamente sólidas, hay elecciones cada 4 años y a pesar que han elegido a un presidente que se suponía iba a tener una conducta más democrática, tolerante y de diálogo con la oposición, los hechos confirman lo contrario. Ahora, su gobierno se ha precarizado. Se habla mucho de Armando Benedetti, que ha sido embajador de Colombia en Venezuela en años anteriores, que es el gran instigador, el gran inspirador, ¿no? El gran estratega que lo ha convencido a Petro de que es la manera de llamar la atención de la comunidad y además lograr réditos políticos. Han fracasado. Pero lo único que han logrado es un contraefecto. O sea, ha tenido un efecto contrario a lo previsto, pero así son cuando actúan política, ideológicamente, en temas de Estado, en temas de política exterior, la política exterior se vicia y lamentablemente Petro parece que poco le interesa la suerte del Estado colombiano en los próximos años, ¿no? José, antes de que nos gane el tiempo, nos quedan solamente 3 minutos. Sí. Acaban de elevar la recompensa por Nicolás Maduro Sí. a $50 millones. ¿Qué pretende Estados Unidos con esto? Es decir, usar un regalo, un caramelo dinerario para que cualquier oficial de las Fuerzas Armadas venezolanas se le voltee a Maduro y lo entregue. ¿A dónde apunta Estados Unidos conseguir elevando Bueno, es la recompensa? una de las varias estrategias que se vienen ensayando, ¿no? Sin embargo, yo creo que aunque se pudiera incrementar a 100 o 200 millones de dólares, si es que los servicios de inteligencia venezolanos y cubanos, que están estrechamente ligados, son leales con Maduro, él se va a mantener en el poder. Ahora, se juega mucho a la posibilidad que un sector de las Fuerzas Armadas tome una posición democrática, desafíe al tirano, pero hasta ahora no hay ninguna señal de que esto sea posible. Y de alguna manera, Petro es un aliado político de Maduro. Petro está seguro de que él puede lograr mantener a Maduro en el gobierno y los hombres de izquierda siempre hacen juego político para el corto plazo, para el mediano y el largo plazo. Ellos son estrategas que están siempre trabajando en un laboratorio político que mi concepto nace en La Habana porque el Servicio de Inteligencia de Cuba tiene gran capacidad operativa en toda la región, incluso en nuestro país. Así es. Y una advertencia, el próximo año tenemos elecciones y la minería ilegal y los servicios de inteligencia cubano-venezolanos que están actuando en el Perú pueden socavar el proceso político democrático del próximo año, ¿no? Sí, pues hay que tener mucho cuidado con eso y ojo. Lo que no se explica, José, es por qué se mantiene o se le permite permanecer en territorio nacional al Gallo Zamora. ¿Alguna explicación tiene? La única explicación es, digamos, la falta de decisión política de la presidenta. Yo no creo que el canciller, no creo que los sectores técnicos de la Cancillería sean tan ingenuos de no darse cuenta que ese señor cumple un trabajo no diplomático, no de representación, sino de activismo activismo política y activismo político. Así es. Pero siempre no es bueno recordar el origen y la razón política de la militancia que alguna vez tuvo Dina Boluarte en Perú Libre. Entonces, creo que ella puede tener gestos hacia sectores empresariales, sectores de la derecha, partidos políticos democráticos, pero su corazoncito le recomienda no enemistarse con temas muy puntuales, no privatizar Petroperú y mantener al Gallo Zamora y las relaciones con Cuba como si fueran absolutamente normales. Increíble. Quiero, antes de terminar, felicitarte. El otro día vi tu ponencia, estuviste además con otro conocido de la casa, con Giancarlo Tealdo. Así es. Cuello, muy interesante, la seguí de principio a fin. Gracias. Vía streaming. Muchas gracias. No pude estar, pero sí. Muchas gracias. No me la quería perder y la verdad que cosas, exposiciones de ese tipo deberían reproducirse y replicarse con más frecuencia porque se educa a la gente y la gente se va después de oírlos a ustedes con un concepto mucho más claro de la interacción regional, política, cultural, comercial de los países que conforman esta parte del mundo. Y quería felicitarte, no quería Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Efectivamente, Giancarlo Tealdo tuvo la gentileza de aceptar la invitación. Se ha hecho una ponencia
académica sobre todo, que ha sido bien recibida con los presentes esa noche y a través de las redes sociales en los siguientes días. Entonces, vamos a seguir en este esfuerzo porque hay que hacer política y docencia. Y docencia como corresponde. Señores, ustedes lo han escuchado, ha sido José Antonio Torres Iriarte. Nos prestigió, como siempre, con su presencia. Honradísimo, José, que hayas estado el día de hoy aquí. Ya lo escucharon, este problema creo que tiene para rato, no creo que se solucione tan pronto, así que seguramente seguiremos hablando, José, de esto en las próximas semanas. De hecho que sí, porque estamos al inicio, me parece, de un proceso difícil, ¿no? Sí, pues, amigos, ustedes no se muevan de ahí, esto es tiempo